8:39, vamos al panel de conversación. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Laura Albornoz, bienvenida. Buenos días, Montserrat, y también a John, que está por ahí. Muy buenos días. Buenos días, John Enríquez, esperamos que estés bien. Buenos días, por acá todo muy bien, muchas gracias. Oye, hoy día sí que hay tema. Sí, pues. Hay harto tema. Bueno, darles la bienvenida, saludarles a esta dupla que además ha estado en varias ocasiones, abogados ambos, además. Bueno, hay harto tema y yo quería seguir el hilo, Pato, de lo que hablabas con el exministro García, que está en el comando de Belín Matei. Exministro de Ricardo Lagos, como decíamos en el bloque. Exministro de Ricardo Lagos, que ha transitado hacia, no sé si es militante de amarillos o demócratas. Lo dijo, sí, de amarillos. De amarillos, sí. Ya. Y bueno, él hacía una acusación, o en realidad reafirmaba la acusación que hace Belín Matei respecto de la opacidad en las finanzas públicas, al menos en dos áreas, lo ha dicho Belín Matei. Él lo plantea en el caso de salud, vivienda y salud. Ayer Belín Matei posteó en Twitter un comentario bien duro después de la cadena nacional. Esto evidentemente está súper teñido por lo electoral, ¿no? De hecho, el presidente, de manera inédita, creo yo, hace alusión a la candidatura de José Antonio Kast sin mencionarla, pero entra de lleno en materia electoral. Quería partir con lo que acusa Belín Matei, que, como decías tú, Pato, es una cuestión que, de comprobarse, de ser cierta, es súper grave. ¿Cómo lo analizan, cómo lo ponderan, Laura Albornoz? La verdad es que ni siquiera sé cuáles son las declaraciones de Evelyn Matei en esta materia. ¿Te la leo textual, por Laura? favor. Sí. Sí. Mira, la acusación es que la deuda en el sector de salud ascendería a más de 500 millones de dólares, que va en aumento, que eso no ha sido debidamente transparentado. Y luego, la cito textual, dice Belín Matei: han acumulado deudas crecientes con proveedores, que no hay plan de pago, no hay reconocimiento completo de los montos, y el impacto es en directo en los pacientes. O sea, el resumen es que el gobierno no estaría transparentando totalmente una situación de deuda que empieza a generar una reacción en cadena en el sistema, ¿no? Sí, yo te agrego un tuit que es el que yo mencionaba después de la cadena nacional. Belín Matei dice: el gobierno gastó los ahorros de los chilenos sin crisis mediante, deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos. El presupuesto 2026 es irresponsable, aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y chutea los problemas de todos los chilenos. El presidente perdió su última oportunidad para corregir el rumbo y dice que hoy día va a presentar propuestas respecto del presupuesto. Laura. Sí, la verdad es que lo que yo creo es que me parece absolutamente irresponsable de parte de la candidata Matei, primero que nada, meterse en una discusión haciendo afirmaciones de ese tipo sin comprobarlas, porque yo entiendo que si alguien tiene alguna denuncia respecto de déficits fiscales, tiene que hacerlo donde corresponde, o si hay mal uso de los recursos, o si no fueron destinados, y ya tiene una bancada de parlamentarios que puede citar, interpelar al ministro, a la ministra de Salud y también a la ministra de Vivienda. Hay una bancada por detrás que debería justificar estos dichos. Si no lo hace, a mí me parece que frente a un presupuesto que ni siquiera conocen, porque entiendo que ayer se presentó, hoy día se ingresa al Congreso Nacional, particularmente la minuta presupuestaria que contiene los principales montos y asignaciones, también el saldo que se encuentra en caja versus el déficit que existe en cada una de las áreas, y todavía teniendo la oportunidad del Ejecutivo de poder, valga la redundancia, ejecutar ese presupuesto. Me parece que no hay más aquí que una intención de sembrar una duda respecto del presupuesto presentado por el presidente Gabriel Boric. Respecto de una cosa, me parece que es irresponsable, hay que tirar frases al voleo sin comprobar cómo, cuándo, en dónde está el déficit, por qué se habría producido, y algo más serio es solamente querer interpelar por temas presupuestarios al gobierno, en lo que dice relación con el presupuesto
republicano, por decirlo así, o el monto que se deja para que asuma el nuevo gobierno, a mí me parece que es una política de austeridad fiscal que respecto de la cual me imagino que todos los candidatos les habría gustado tener la disposición para adoptar algún tipo de medida los primeros 100 días de gobierno, pero yo más bien soy proclive a que el presupuesto de la nación sea continuo, que la ejecución presupuestaria sea continua. De hecho, la función pública es continua, entonces no tendríamos por qué tener algún presupuesto a disposición de los nuevos candidatos. La verdad que si eso es, yo considero que es una disputa que ella misma instaló. Ella partió con el tema de vivienda, haciendo acusaciones a las cuales le contestó el ministro Monte, si tiene acusaciones, que las formule en el espacio donde corresponde, y ahora lo extendió al tema de salud. Me parece irresponsable si ella no logra hacer coincidir estas denuncias con alguna, o estas aseveraciones con alguna denuncia concreta. Sí, solamente, John, antes de darte la palabra, precisar que esta glosa republicana que ha sido cuestionada por todos los candidatos de que no se incluya, es una recomendación de un consejo experto compuesto por especialistas de todas las sensibilidades. De hecho, ahí está también Matías Acevedo, que fue DIPRES de Sebastián Piñera, y él estuvo también por esta recomendación que acoge el gobierno para eliminar esta glosa, pero también, lo explicaba el ministro Grau hoy en la mañana, hay otra fórmula para que el próximo presidente también pueda disponer de recursos y tenga mayor libertad o flexibilidad para poder utilizarlos. Si Solamente, me permites, sí. yo solo una cosa, a mí, una aseveración así de responsable en esta fecha, solo me hace pensar que la candidata Matei intenta frenar comunicacionalmente una noticia que ayer fue escandalosa respecto de la no remoción del juez Ulloa, implicado en los casos Chadwick y Hermosilla, personas muy cercanas a los ministros del presidente Piñera, que forman parte también de su elenco en la campaña. Entonces, la verdad que, salvo eso, no veo sino aquí una denuncia que no tiene mucha justificación. Sí, vamos a hablar de eso. Ahora, lo de Evelyn Matei lo viene planteando hace una semana, por lo menos, ¿ah? Lo de vivienda y salud. John Enríquez. A ver, yo creo que es bien interesante lo que sucede y hay varios aspectos que uno puede mirar con especial detención. Lo primero, yo creo que hay que hacer una constatación aquí que es bien interesante, que yo lo veo a propósito de que a mí me ha tocado seguir varios años la discusión de la ley de presupuesto, y en general la discusión de la ley de presupuesto, primero, nunca se ha puesto en duda si es que se va a aprobar o no la ley de presupuesto, y siempre habían discusiones que eran más acotadas, sectoriales, o más bien se cuestionaba la suficiencia o insuficiencia de lo que proponía el gobierno en alguna partida presupuestaria en particular. Recordar lo que pasó con el INDH el año pasado, eventual porcentaje de crecimiento en salud o en vivienda, dependiendo del momento que vivía el país, etcétera. Pero lo que uno puede observar acá es que la discusión está en otra mirada, y eso lo hace, por un lado, interesante, pero por otro lado también complicado respecto al futuro o la estabilidad institucional de nuestro país, porque lo que se está cuestionando acá es respecto a la transparencia de cómo se ejecuta el gasto público y respecto al rol de la dirección de presupuesto. Y aquí me parece que es bien interesante mirarlo, porque esta dirección de presupuesto ha estado especialmente cuestionada si uno lo mira en relación a las direcciones de presupuesto o a los ministerios de Hacienda previos, y ha sido en parte porque ha cometido errores bien sustantivos respecto a estimación de ingresos, sobre todo, donde los ingresos estuvieron fueron sobreestimados, y eso explica en parte que las propias metas que se puso el Ejecutivo de cumplimiento de déficit fiscal no se han cumplido, y eso a mí me parece que es complejo, y por lo tanto hay que mirarlo. Pero aquí yo tengo una diferencia con Laura respecto al rol que está jugando Evelyn Matei en tratar de poner este tema en discusión y interpelar al Ejecutivo. Yo creo que, al igual que es razonable que las fuerzas oficialistas cuestionen a José Antonio Kast o interpelen a José Antonio Kast y le pregunten de qué forma va a reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, a mí me parece completamente razonable que la candidata de Chile Vamos o cualquier otro líder de la oposición, o los mismos parlamentarios, y los parlamentarios probablemente así lo hagan en el marco de la discusión presupuestaria, le pregunten al Ejecutivo, le exijan explicaciones respecto a estas materias que a mí me parece que son súper trascendentales. Y que nosotros hoy día tenemos una institucionalidad que es mucho más sólida que la que teníamos hace
20 años o 25 años. El 2001 se aprobó la regla fiscal, después se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, después pasamos a tener un consejo fiscal asesor que era bien débil, hoy día tenemos un consejo fiscal autónomo que gracias a la aprobación de la ley, y yo recuerdo el rol de Ricardo Lagos Weber, de Giorgio Jackson, del senador Coloma, tenemos un consejo fiscal autónomo que es sólido, que tiene atribuciones, y por lo mismo hoy día nos enfrentamos a esa discusión, o a una discusión que es muy delicada y muy técnica, con una institucionalidad mejor preparada, y yo espero que escuchemos a los expertos y que escuchemos también a las instituciones y que se puedan resolver adecuadamente, porque lo peor que nos puede pasar es que se generen estas dudas, no se resuelvan adecuadamente. Yo escuché hoy día al ministro Grau en la radio, que él decía que era una discusión artificial y que eso pueda, peor aún, derivar en algún tipo de complicación de aprobación de la ley de presupuesto en definitiva, una vez que estemos en el día 55, 56 de la tramitación de la ley de presupuesto y veamos que se pueda complicar efectivamente la aprobación, más allá de que hay una norma constitucional que regula qué es lo que podría ocurrir si es que el Congreso no despacha la norma. Por eso, Y después, justamente por Sí. eso mismo me parece una rara, perdón yo la intervención de la candidata, pero lo voy a justificar después. ¿Querías decir algo, Sí. Laura? Sí. Sí, lo que pasa es que con mayor razón atendía el proceso presupuestario que a todos nos ha tocado llevar. Siendo ministra, llevé varios años adelante la ley de presupuesto de mi cartera. Es que me parece a mí irresponsable, porque recordemos que Eli Matei partió amenazando, dijo que no la iba a aprobar, ¿no? Y además en un espacio en el cual ella no tiene interlocución, porque este es un espacio que se da en el Congreso Nacional. Ella sí podría pedir a sus parlamentarios poder dialogar y revisar los contenidos y hacerse parte y cumplir una labor, dejar de cumplir el rol de candidata y cumplir una labor técnica, pero mientras ella no diga dónde está el problema, lo que está haciendo es una especulación. Si ella no dice el problema es que hay tal cantidad que no se ha ejecutado, pero como no lo hace, ella solamente tira una afirmación, hace una amenaza y luego no lo justifica ni con una interpelación de sus parlamentarios, ni con una sugerencia en el debate legislativo a través de la herramienta que corresponde, que son sus parlamentarios. Me parece que una candidata a tirarlo al voleo es sumamente irresponsable, fíjate. Ahora, Porque aquí, es sí. un ámbito, es una materia sobre la cual ella no tiene facultades hoy en día. Ella es una candidata a la presidencia de la República. Entonces, lo lógico sería que ella actuara a través de la institucionalidad democrática que nosotros tenemos, que son justamente los parlamentarios, los que cuando conozcan el presupuesto, que todavía no lo conocen, y porque en el presupuesto se da a conocer el nivel de ejecución anual, etcétera, etcétera, señalen dónde están las deficiencias, a menos que Evelyn Matei haya demostrado una información entregada por el Consejo de Transparencia o por transparencia de los ministerios que dé cuenta justamente de ese déficit o de un mal uso. Si no lo hace, solo amenaza. Sí, bueno, precisamente, no con las mismas palabras, pero lo que iba a decir es que estamos efectivamente en un momento complejo de la discusión sobre este tema, porque lo que tenemos es una versión frente a otra versión, ¿no? Y entonces el paso siguiente, que uno esperaría como ciudadano y también como periodista, es que ambas partes entreguen los antecedentes que corresponden para poder sostener lo que están diciendo. Es decir, si el gobierno está siendo transparente con la entrega de las cifras y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que el comando de Matei llama deuda, no la hay, bueno, que entregue los antecedentes respectivos, porque, por otro lado, el señalamiento del comando de Matei es bastante preciso. O sea, habla de deudas en el pago a proveedores por más de 500 millones de dólares que no se estarían transparentando ante la opinión pública, ¿no? Y claro, ahí que por cierto, Pato, también ahí, John, uno esperaría que el comando lo fundamente. Entiendo que entre las acciones que se han mencionado hay una recurrencia de la Contraloría y otras por el estilo, pero bueno, para efectos de poder despejar el tema. No, Para- hasta el momento no. Sí, John. oye, que por cierto, Pato, entiendo yo que el mismo ministro Montes ha reconocido el atraso en que llegue parte de los dineros a las empresas constructoras, y que la diferencia, de acuerdo al ministro Montes, está en la cuantía, en el monto. Sí. Y me parece que el ministro Grau hoy día en la entrevista en la mañana también lo señalaba. Entonces, a mí me parece que, entendiendo la lógica de la ley de presupuesto y las asimetrías de información que hay, es el presidente de la República el encargado de la conducción de la política fiscal, ¿cierto? Y como tal tiene herramientas y tiene acceso a información que es mucho más suficiente o relevante que la que tienen los parlamentarios. Los parlamentarios fiscalizan el cumplimiento de la ley de presupuesto y la ejecución presupuestaria durante el año en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto,
o las comisiones que se va siguiendo la ejecución presupuestaria, y una vez al año discuten qué es lo que ocurre con el presupuesto del próximo año, pero sus atribuciones son bien acotadas. Y a mí no me parece que, en este caso en particular, sobre todo donde el Ejecutivo es quien lleva el pandero, se le exija un estándar pero tan alto a los líderes políticos, porque Evelyn Matei es líder de la coalición de Chile Vamos, lo mismo podría aplicársele a Janet Jara, que uno podría decir, no puede hablar de presupuesto porque hoy día no ejerce un rol ni Lo de único que ministra estamos ni pidiendo es que parlamentario. lo demuestre yo, nada más, que no es que no pueda hablar, sino que ella si tiene una acusación que la demuestre, nada más que eso. Pero es que a mí me parece que es complejo porque quien ¿Cómo tiene puede demostrarla? en mi opinión, yo creo que quien tiene el deber, o sea, hay responsabilidades compartidas. Por una parte, quien acusa haber faltas de transparencia o problemas en la ejecución presupuestaria tiene que fundamentarlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo, quien tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esas aprehensiones o dudas legítimas que pueden ser, es el Ministerio de Hacienda. Y yo entiendo o sea, lo que hizo hoy día el ministro Grau fue hacerse cargo de los dos puntos, del punto de la ejecución presupuestaria y también de qué es lo que pasaba con esta famosa glosa republicana que decía que al final no es que se le esté atando de manos al futuro presidente, independiente quien sea, sino que lo que está ocurriendo es que acogiendo una recomendación, y a mí me parece que es un argumento lícito y válido, que acogiendo una recomendación no se deja esa glosa, pero sí se le permite al Ejecutivo después tener mayor margen del que existe hoy día en cuanto a eh, la reasignación de los Mm. recursos aprobados, al menos un 10% de lo que se puede Tengo aquí una Sí. modificar. declaración del ministro Grau, que perdón que la cite, en la última hora se han confundido distintos comentarios que no se condicen con la realidad y que a nuestro juicio es muy importante aclarar. Por ejemplo, se ha dicho erróneamente que existiría un supuesto préstamo del Banco Estado al Ministerio de Mm. Vivienda. Eso no es cierto. Lo descrito probablemente se debe a una confusión que se fundamenta en que lo que sí existe es una herramienta financiera habitual denominada confirming, que permite que las empresas que construyen viviendas sociales anticipen el cobro de la factura. Esta modalidad, o sea, la posibilidad de pedir que se pague antes, esta modalidad además no fue inventada en este gobierno, sino que viene desde el año 2011. Por tanto, la aclaración del Ejecutivo frente a la duda de la candidata Matei ya se realizó. Entonces, me Y eso parece está que... muy bien. A, Sí. a- a ¿Ah? mí me parece que eso está muy bien y va a ser la oposición la que vea en función de las respuestas que vayan dando si les parece adecuado o no, y sobre todo los expertos, porque aquí la mirada de los expertos, de los analistas, va a ser súper importante respecto a si se resuelven o no las dudas que pudiesen Eso la existir. pregunta es si lo estamos usando con afanes electorales o ocupamos los espacios democráticos para debatir. A ver, yo Ah, no sí, estoy segura que Laura, Evelyn sí, Matei termina la puede idea hacer. para... Sí. Sí, dale, perdón. No, no, termina la idea para que después vayamos al punto siguiente. Sí. Si yo lo único que quiero señalar es que me parece correcto que se usen los caminos democráticos. A mí lo que me parece mal es que se utilicen herramientas electorales como generar o amenaza o generar incertidumbre en la comunidad sin tener las herramientas suficientes para justificarla y no utilizando los caminos democráticos que existen, que es en el Parlamento, a puertas de un debate presupuestario, a través de su bancada, que ella pueda hacer las aclaraciones correspondientes. Entonces, solamente sembrar la duda me parece a mí que es un poco irresponsable porque se ve como una acción populista y electoralista en este momento preciso en que la candidata Matei se encuentra en cuarto lugar en la encuesta e intenta repuntar en su posición. Sí, queríamos justamente vincular este tema, John, Laura, que lo vamos a ver más en profundidad a la vuelta de la pausa, por cierto, vincularlo con las campañas justamente, ¿no? Porque es un presupuesto que está evidentemente marcado, teñido por las campañas presidenciales. En el caso de Evelyn Matei, bueno, está este tema que ya instala respecto de las dudas sobre el gasto, la deuda, en fin. Ayer en nuestro programa Política en Vivo, Aldo Casinelli, que es cercano, digamos, a la centro derecha, decía que es una buena estrategia electoral el instalar este tema porque ahora se está hablando efectivamente de Evelyn Matei. El gobierno le responde a Evelyn Matei, más allá de que las acusaciones tengan más o menos asidero, él decía que electoralmente es una buena estrategia. Eso por un lado. En el caso de José Antonio Kast,
una de las mayores debilidades probablemente de su candidatura es la falta de explicación clara respecto del recorte que pretende hacer. No ha sido capaz en todas estas últimas semanas o meses, en realidad, de explicar por dónde va a sacar la plata, y ha sido criticado, hoy día lo decía el ministro Grau también en la mañana, el exministro Briones, o sea, de todos lados le están preguntando en el fondo de dónde va a sacar estos recursos. Ahí, John, no sé si quieres comenzar con esto antes de irnos a la pausa, y lo retomamos, por cierto, a la vuelta. Sí. ¿Aló? Sí, adelante, Sí. John. Estamos en un momento especial de la campaña, estamos a cerca de 45 días de la elección y las posiciones parecen ir consolidándose, y desde luego cualquier cosa que ocurra puede generar algo de momentum para cambiar las preferencias. Y yo creo que aquí todas las vías o todas las alternativas que pudiesen tener los candidatos son legítimas en la medida que se cumplan dos condiciones, que es uno, el respeto a la institucionalidad vigente, y segundo, la fundamentación, a propósito de lo que decía Laura, de las aseveraciones que pudiesen hacer. Entonces, aquí me parece que hay un tema que no puede ser dejado de lado porque es trascendental. O sea, Chile hoy día está en una posición fiscal muy desmejorada. Hoy día salieron los datos del IMASEC, de hecho, y el IMASEC, lamentablemente, los resultados fueron mucho peores que los que esperaba el mercado. Entonces, 0,5. 0,5, efectivamente. Entonces, estamos en un momento que hay dos grandes temas que están cruzando la elección, que es seguridad por una parte y crecimiento por el otro. Y cuando hablamos de crecimiento, la política fiscal y la credibilidad como país de nuestra institucionalidad económica es trascendental para que tanto la inversión interna como la inversión extranjera pueda gatillarse. Entonces, a mí me parece que es razonable que Evelyn Matei, si considera que hay espacio para generar una discusión allí, lo plantee, y es de toda lógica. De la misma forma que me parece razonable que el oficialismo le pregunta a José Antonio Kast, que es hoy día quien lidera la encuesta, de qué forma se podría materializar la reducción de gasto público por $6.000 millones. Bueno, este es un gran tema, hubiera o no coyuntura electoral, así es que lo vamos a retomar a la vuelta. Vamos a un breve alto en esta mañana de día miércoles. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita este viernes 3 de octubre a las 19:30 horas a el lanzamiento del nuevo disco y el regreso a los escenarios santiaguinos del destacado músico y compositor nacional Javier Barría.
El nuevo álbum, titulado Un cariño antiguo, será la razón para compartir una velada que promete ser una experiencia única e inolvidable, llena de historias, emociones y la magia de un artista que continúa sorprendiéndonos con su talento y versatilidad. Javier Barría lanza en Sala Máster su nuevo trabajo discográfico este viernes 3 de octubre a las 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:05, ¿no? Sí, son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles. Teníamos ahí unas dificultades con el volumen de nuestros audífonos, por eso la vacilación. Pero estamos aquí con Laura Albornoz y con John Enríquez. Bueno, démosle continuidad a lo que hablábamos en el bloque anterior. Estábamos hablando en estos poquitos segundos en que en que estuvimos en la pausa con Monse y nos preguntábamos, y voy a traer la conversación acá encima de la mesa, si además de la legítima discusión sobre cómo está Chile, cómo está el endeudamiento del Estado, en fin, no transparentar que al mismo tiempo hay legítimas miradas sobre cómo debería desplegarse el Estado en los próximos años, ¿no? Yo quiero hacer el resumen del resumen del resumen y luego darles la palabra, ¿no? Toda la narrativa del presidente anoche tiene que ver con la concepción de un Estado que se expande para proteger, ¿no? De ahí viene esta frase de el Estado no deja abandonada a su gente, ¿no? Estoy citando textual al presidente, que más o menos coincide con la mirada de la candidatura de Jara, que plantea un Estado que en el próximo gobierno va a mantener un nivel de gasto equivalente e incluso podría aumentar un poquito en relación a lo que hay ahora, y por eso entonces es que uno de los integrantes del equipo económico de Janet Jara, el economista Escobar, plantea que la situación actual de endeudamiento de Chile no es grave y que incluso daría margen para endeudarse un poquito más. Al 50%. Claro. En contraste con Kast y Matei, y aquí hago la distinción y luego les doy la palabra, si alguna parte de mi enunciado no les parece, me corrigen nomás con toda confianza y lo señalan. Briones estuvo el domingo pasado en ¿cómo se llama el programa? Mesa Central. Mesa Central, sí. Estuvo en Mesa Central y planteaba que la reducción del gasto público que ellos proponen de 2.000 millones de dólares no es una cosa tan grave ni descabellada, que él mismo lo había hecho cuando fue ministro de Hacienda, y que tenía que ver simplemente con hacer más eficiente el funcionamiento administrativo del Estado. O sea, él plantea abiertamente que no va a tener consecuencias en el gasto social, ¿no? Pero respecto a José Antonio Kast, persiste la duda, ¿no? Y ahí tanto la candidatura de Matei como la de Jara, e incluso agregaría yo el presidente de la República anoche, ¿no? Explicitan la pregunta a si se puede reducir tanto el gasto público sin afectar programas sociales como por ejemplo la PGU, ¿no? Bueno, ahí está abierto el tema, por eso le decía que son discrepancias coyunturales, pero que nos remiten, incluso creo que no peco en decir a diferencias ideológicas, ¿no? Laura, ¿cómo lo ves?
La verdad es que yo en ningún momento he escuchado a Janet Jara decir que no nos vamos a pegar estrictamente al presupuesto y vamos a ser muy cuidadosos con las finanzas fiscales. Lo ha dicho en repetidas oportunidades. Y esa eficiencia yo creo que es un requisito para cualquier gobierno. Ser cuidadoso, ser austero, combatir la elusión, la evasión tributaria, administrar correctamente los recursos y muy austeramente para hacer que rinda más, lo mismo que uno hace en su hogar para efecto de que el sueldo le alcance para fin de mes. Pero además ella ha dado certeza respecto de eso, respecto de la estabilidad, la gobernabilidad, el diálogo, y además también respecto de la mantención de ciertos compromisos que ha adquirido no Janet Jara, sino que el Estado chileno, particularmente con los pensionados. Este fue un tema que se puso en duda al principio, que costó mucho sacar adelante y que finalmente terminó entregando su apoyo y Chile Vamos y logramos un gran acuerdo en esa materia. Bueno, lo mismo queremos hacer en otro ámbito de cosas y que tiene que ver particularmente, por eso digo, es muy positiva esta interpelación, lo que estoy pidiendo es justificación en materia de vivienda y salud, que son dos líneas programáticas a las que nuestra candidatura le ha puesto mucho énfasis desde el principio, son parte de los 4 ejes fundamentales de su campaña y que tienen que ver justamente con mejorar la salud pública, terminar con listas de espera con un plazo determinado, fomentar política en materia de salud, mamografía, reconstrucción mamaria en 1 año, mamografía sin dolor y otro tipo de medidas, salud mental, salud dental, salud mental para los jóvenes, que se han explicado todos estos días. Para eso se va a requerir de 2 medidas. Por cierto, mantener una línea en materia de gasto social, pero también fortalecer todo aquello que tiene que ver con austeridad, buena ejecución, no duplicidad de programas y trabajo muy coordinado al interior del Estado. Ella se ha comprometido con una buena gestión y son de temas que particularmente conoce, no solamente por ser administradora pública, sino también abogada. Entonces, yo quiero ser bien clara en esto, porque no es la contraposición de quien pide ahorrar fiscalmente versus los que quieren incrementar. La ideología no, en esta, porque tú mencionaste, estos son diferencias ideológicas. Sí, nosotros tenemos el foco puesto en proteger a los adultos mayores, en que la gente pueda tener un salario decente y llegar a fin de mes, pero eso no se contradice en absoluto con ser súper riguroso en la administración del Estado, no solamente en la buena ejecución presupuestaria, sino que en evitar duplicidades, porque de lo que partimos, tanto del INMATEC con CAS, el debate acerca del tema presupuestario era que ellos iban a partir echando a todos los operadores. A mí me tocó en los primeros debates escuchar a la candidata Matei poniendo el foco de atención en este aspecto. Lo que sin duda, la dotación del Estado es sin duda alguna un tema importante, pero uno no puede ser tan inocente de pensar o de querer instalar en el discurso público que todo pasa por eso. Acá se requieren otro tipo de ajustes que, a medidas que una de ellas se han adoptado, como por ejemplo el controlar la elusión, la evasión y todas aquellas cuestiones, o subsidios que están mal focalizados, o subsidios que se duplican en empresas grandes, o que se utilizan, la gente no cree, pero hay muchas empresas que reciben subsidios del Estado. Todo eso hay que remirarlo a la luz de poder focalizarlo en aquellos que realmente corresponden. Sí, John, bueno, en la línea de lo que preguntaba Pato, ¿no? Esta relación entre las candidaturas y el gasto fiscal. Yo solamente decir que el tema de la austeridad es algo transversal en las campañas. Por ejemplo, Carolina Toá, que perdió la primaria, proponía eliminar ministerios. Lo dijo así explícitamente, que es una propuesta que no se ha escuchado de otros candidatos ahora, en esta etapa quizás más adelante surja, porque además de todo el cambio que se hizo con el nuevo Ministerio de Seguridad, hay quienes dentro de la izquierda y la derecha señalan que debiera haber ahí un ajuste en los ministerios políticos, ¿no? que integran el comité político. Pero bueno, todos los programas de gobierno implican un gasto bien relevante. Si uno ve, por ejemplo, propuestas de Matei, eliminar las listas de espera, toda la propuesta de salud es un gasto bien relevante, política respecto de la migración y de la seguridad. Este gobierno ha invertido muchos recursos en seguridad.
Y claro, es gasto, ¿no? O sea, esto de decir vamos a reducir al máximo el gasto es algo bien inviable a la luz de los mismos programas de los candidatos. Bueno, ¿cómo ves esa relación entre las distintas candidaturas y el tema del gasto fiscal? A ver, me parece súper interesante, la verdad, y he seguido con mucha atención la aproximación de la candidatura de Janet Jara a la discusión de política fiscal. Y a mí me encantaría que ojalá esa fuese la postura tradicional del Partido Comunista y de los sectores más de izquierda en el país, donde cuando uno revisa el comportamiento que se ha tenido hacia atrás en materia de presión al Ejecutivo, de presión en general a temas de políticas públicas que irrogan gasto fiscal, no ha sido la regla general. De hecho, siempre se cuestiona a los ministros de Hacienda, me acabo de acordar de las declaraciones que hizo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de que le dijo a Mario Marcel, que era de hecho parte de su coalición, que era una suerte de semidios de los recursos del gasto fiscal, y que Mario Marcel era el responsable de que este gobierno restringiera la agenda y restringiera el gasto social y en definitiva como un obstáculo para cumplir los objetivos del programa de gobierno. Y en ese sentido a mí me parece que la responsabilidad nuevamente o lo que la ciudadanía primero tiene dudas legítimas respecto de si esto es una manifestación de voluntad o si se va a manifestar en acciones concretas en materia de responsabilidad fiscal, pero yo tengo recuerdos de que el Partido Comunista, por ejemplo, empujó los retiros de fondos de pensiones que de forma indirecta presionan al fisco. En segundo término, en general, yo recuerdo que el Partido Comunista ha sido crítico muchas veces de la timidez con que crece el gasto social en distintas áreas. Obviamente, por su matriz ideológica, ellos quieren un Estado mucho más profundo y no un Estado socialdemócrata, creo yo. Esta intervención es media mañosa, porque mira, cuando se cae el argumento y decimos que esta candidatura, que representa 9 partidos políticos, ha prometido, tiene equipos que lo están prometiendo, que van a administrar bien, volvemos con el Partido Comunista. ¿Te das cuenta que es una maña innecesaria, estimo yo, particularmente en este nivel de debate intelectual, que volver con el argumento tradicional del Partido Comunista? Yo también estoy a favor de los retiros. Sí, hasta el mismo. Yo retiré todos mis fondos y no soy comunista, no creo en eso. Entonces, tratemos de jugar y ser candidata de 9 partidos políticos. Volvemos a 2 meses más de la campaña, pues. A mí me parece que es legítimo, porque hasta el mismo ministro Marcel ha señalado que él va a votar por Janet Jara, pero que tiene muchas dudas respecto a cuál va a ser el rol del Partido Comunista en el futuro gobierno. Pero si vamos a comentar lo que dicen otros, yo solamente te estoy diciendo cuál es la postura de la candidatura y tú como argumento, que el argumento final, ¿no? Que aparece a cada rato, sí, porque si ella es comunista y Lautaro Carmona, y volvemos, es como que es la película esta donde uno vuelve a despertar de nuevo, la marmota, el día de la marmota vuelve de nuevo. Estamos presentando un presupuesto acorde con las finanzas fiscales, en donde hemos planteado austeridad, buen gobierno, quienes integran. Hoy yo podría volver con la idea de que aquí hay muchos candidatos que no tienen ni idea de gobernar. Quiero hablar también del presupuesto, cómo se entregó después del segundo gobierno del presidente Piñera, cómo recibió el presupuesto el presidente Boric. Entonces, la candidatura de Janet Jara va a ser simplemente un gobierno de continuidad, si es que resulta electa en relación a la candidatura del presidente Boric, ¿no? Cosa de leer el programa de gobierno para darse cuenta que eso no es así. Nosotros estamos proponiendo cambios y cosas de las cuales no estamos de acuerdo, estamos proponiendo cambios, políticas y enfoques distintos, y me parece a mí que a la luz de esa propuesta es que uno tiene que argumentar, pero no volver a citar a Lautaro Carmona, que debe ser desde luego el señor más citado en esta campaña. Me parece que eso es un juego que intelectualmente es traidor. Jugar sucio intelectualmente, porque el típico argumento de Lautaro Carmona lo podríamos sacar hasta la náusea, y me parece que hay que ceñirse a la propuesta electoral y programática de una candidata que representa a 9 partidos políticos. Yo fui militante 39 años de la democracia cristiana y a mí me parece que es sumamente serio la propuesta que está haciendo para este gobierno. Fui ministra de la Concertación, me parece que la propuesta es súper austera, correcta y focalizada en los temas que más le interesan a las personas y que tienen que ver con políticas sociales. Esto acompañado de una buena administración del Estado. Ya, está ahí establecido el punto por parte de Laura. John, para que desarrolles o termines el punto en el lugar en el que estabas cuando abrimos este paréntesis. Se me olvidó en qué punto estaba, pero... Podemos retomar.
Sí. Pero creo que es una discusión que está abierta y que probablemente va a marcar la elección hasta incluso en la segunda vuelta. Sí, bueno, hechos los puntos ahí, marcadas las posiciones, los queremos llevar, a propósito de lo que decía Laura en el primer bloque, a un tema que para mí por lo menos es de primera importancia y de máxima gravedad, no solo por el caso en sí mismo, sino por las implicancias que tiene para el sistema de justicia en su conjunto, que es una de los pilares, de las bases de la democracia, ¿no?, en nuestro país, que es lo que ocurre ayer con el ministro Ulloa. Hay un tema ahí de quórum que permite que él no sea removido pese a todos los antecedentes que eran de público conocimiento. Tú, Pato, lo comentabas más temprano en tu editorial. No voy a repetir los mismos argumentos, solamente citar algo que decía, por ejemplo, Carlos Gajardo ayer a través de sus redes sociales. Él lo califica como un día negro para la justicia en Chile, como una noticia muy lamentable. Y también Milton Juica, que fue entrevistado por CNN ayer en la noche, dice que hace tiempo que la imagen de la ciudadanía del Poder Judicial es deplorable, y él también es muy crítico de esta determinación. ¿Cómo ven esto que ocurre ayer en el marco, ¿no?, del llamado caso Hermosilla y todas sus ramificaciones que de repente uno ya se pierde? Pero bueno, esto es una patita también de ese caso tan emblemático. Laura. Sí, bueno, ahí justamente mi ex compañero de la Universidad de Chile, Carlos Gajardo, compañero curso, puso desde hace mucho tiempo una encuesta que habla de la percepción que la gente tiene en el sistema de justicia del país, en países europeos, a diferencia de lo que sucede en los latinoamericanos, mientras en Noruega y Dinamarca el 82% de la población confía en su sistema de justicia y el promedio de la OSD es de 55%, en Chile existe un 15% de respeto al sistema de justicia o confiar en el sistema de justicia. Bueno, en ese orden de ideas va justamente la decisión de ayer de la Suprema, por falta de quórum, lo que me parece insólito, porque significa que no estaban en su lugar de trabajo. Decidió que siga siendo juez una persona implicada en casos de definitivamente, por decirlo menos, casos de corrupción. A mí me parece muy complejo lo que se señala, porque efectivamente de quien espera uno el más alto estándar, y particularmente no existe ese comportamiento. Yo como parte integrante coadyuvante del sistema de justicia siento que aquí hay una explicación que tiene que dar tanto el propio sistema judicial, el presidente de la Suprema, respecto de las percepciones que se tienen o de las conclusiones del propio fallo. También esperaría lo propio del Colegio de Abogados de Chile, pero la verdad que impera el silencio. Se tiene como una noticia, el señor va a seguir ejerciendo sus funciones, y el sumario parece que se le formuló, pareciera que no tiene ninguna implicancia, no tuvo ninguna consecuencia. Es una pérdida de tiempo, de plata y de confianza ciudadana. Es muy triste, es un día muy triste para la justicia chilena el día de ayer. Sí, bueno, John, ahí la evidencia conocida respecto al modo en que el ministro Ulloa se coordinó para nombramientos, para fallos, es ampliamente conocida y es bien escandalosa, la verdad. Y desde ayer no he leído a nadie que haya favorecido la decisión de la Suprema. Es de este tipo de extrañas circunstancias en el Chile de 2025 donde hay una suerte de consenso generalizado, ¿no? Y ahí preguntarte, porque en alusión a lo que decía Laura, que hay una mezcla de cosas, ¿ah? Primero, hay un empate en la votación. Segundo, no hay quórum. Parte del quórum es gente que no llegó, pero otra parte de la falta del quórum es que había nombramientos que no se habían efectuado. Y el tema es qué pasa ahora. O sea, lo que corresponde, que fue la misma resolución que fue dada a conocer, es que el ministro Ulloa vuelve a sus funciones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo un ministro con estos antecedentes va a pararse ante ciudadanos que van a tener una posición judicial contrapuesta o votar en decisiones importantes que tienen que ver con la administración de justicia en el país? Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, lo primero,
yo creo que hay que estar muy atento a las fundamentación que posteriormente se va a difundir probablemente de la definición que tomó la Corte Suprema, tanto de los argumentos de los que estaban a favor de remover al ministro Ulloa como quienes estaban en contra de remover al ministro Ulloa. Y ahí uno podrá juzgar. Yo creo que hay que hacer una doble distinción. Primero, por una parte, hay que ver cuando estamos frente a incumplimientos legales, que me imagino que aplica a otro tipo de normas, y también cuando hay infracciones de carácter ético, y ahí obviamente uno puede hacer reproches de carácter ético a la misma Corte Suprema y repensar sus procedimientos internos respecto a cómo resuelve este tipo de materias, si la institucionalidad que tiene es la adecuada o no, si es que tiene que elevar los estándares o no, pero a mí me parece que muchas veces, no hablo de la Corte Suprema en particular, sino que en general del sector público. El sector público muchas veces va, o los distintos poderes del Estado va un paso atrasado en relación a las buenas prácticas y a las recomendaciones para los momentos determinados que tiene la sociedad. Pienso, por ejemplo, en los estándares de compliance. En general, primero se aplican en las empresas multinacionales, que son exigencias de las casas matriz de países desarrollados, después las empresas grandes de un país determinado y las empresas medianas, y después cuando empiezan a pasar cosas indeseadas, se empiezan a establecer de forma tímida muchas veces normas de compliance en el sector público, y después avanza, y me parece muy bien que así sea, en el establecimiento de sistemas integrales de compliance en el sector público, y allí yo creo que la Corte Suprema... Perdón, John, esto es ¿Cómo? ley. Estamos hablando de un juez que incumplió con la ley, no, acá no son temas de compliance. No es que el señor, en vez de haber hecho, no declaró conflicto de interés, él no podía, como juez de la República, filtrar resoluciones. Él se Estamos de acuerdo, pero con otro para nombrar jueces. Eso es eso es un delito, porque él tiene una obligación constitucional que cumplir. de acuerdo, y ahí hay un punto que la Cámara de Diputados, y entiendo que era una acusación constitucional por parte de los diputados, no sé si a todos los ministros de la Corte Suprema o al ministro Ulloa, se verá cómo se gestiona eso, pero lo que tenía que resolver la Corte Suprema en el proceso de remoción, entiendo yo que era más acotado, y me imagino que en la arista penal es el Ministerio Público el encargado de perseguir las eventuales responsabilidades, son los tribunales de justicia los encargados de resolverlo. Entonces, yo lo decía como reflexión más general, en el sentido de que... Cuando lo sometes a un nivel parecido a los requisitos de compliance de la empresa, con todo cariño, una cosa es el compliance y lo otro es la vigencia plena de la ley penal y civil. Y en este caso, estamos de acuerdo. Ellos acordaron sacar a la ex ministra Vivanco. Este señor tiene un estándar de cuestionamiento semejante al de ella. Sí, hay una pregunta a ustedes dos que son abogados, Laura, John, porque una de las cosas que se han dicho es exactamente lo que acaba de decir Laura, ¿no? Que la evidencia respecto a Ángela Vivanco, destituida, es al menos equivalente a la del ministro Ulloa, y por lo tanto, ahora, se los comento desde un lugar donde, a diferencia de ustedes dos, yo no soy abogado, ¿no? Estoy repitiendo algo que no entiendo. No te preocupes, sí, nadie es y que por lo tanto no se entiende desde afuera que haya un criterio distinto frente a antecedentes equivalentes. ¿Eso en la consideración de ustedes es así? Laura. Sí, yo creo que no se entiende. No se entiende que habiendo ocurrido la misma, la comisión de delito, que como es incumplir el deber constitucional que tiene un alto magistrado de la República, cuando no lo cumple, lo que se hace es esta salida por al lado, que en definitiva era por falta de quórum. Aquí sería bueno escuchar a la Corte Suprema si tiene una autocrítica. Es muy vergonzoso lo que pasó ayer. En algunos casos actuamos de una forma y en los otros no. En estos segundos casos, porque el juez estaba más protegido por aquellos a quien él mismo se encargó de entregar la información que es absolutamente reservada, él filtró resolución. Imagínense lo grave que es esto. Entonces, la pregunta es, además, una máxima donde existe la misma razón, existe la misma disposición, se actuó totalmente en contrario y el señor va a seguir sobreviviendo para seguir actuando de la misma forma. Esto es como, a mí me parece la máxima gravedad lo que sucedió el día de hoy. John Enríquez. Yo estoy de acuerdo con Laura en el fondo. O sea, aquí yo creo que tienen que aplicársele... Primero, las reglas son aplicables a todos, las normas son aplicables a todos, y uno espera también
predictibilidad y consistencia en las decisiones que tomen los órganos encargados de administrar justicia, en este caso la Corte Suprema, pero me parece que es prudente esperar en parte a la resolución, porque allí es donde quienes estuvieron en contra debieran plasmar de forma adecuada las razones que ellos consideraron apropiadas para rechazar esta solicitud, esta remoción. Entonces, efectivamente, lo que genera hoy día en el corto plazo es muchas preguntas de por qué en este caso no y en el caso previo sí, y desde luego esto, más allá del caso puntual, no es el cierre del problema institucional. De hecho, es la evidencia de un problema institucional que persiste y que si no se toman medidas de forma proactiva por parte de la Corte Suprema, adicionales a las que, por ejemplo, el ministro de Justicia planteaba ayer de cambios legales en materia de nombramiento, en materia de temas disciplinarios, etcétera, la valoración ciudadana y la confianza de la ciudadanía en un órgano que es trascendental en un Estado de Derecho como el Poder Judicial no solo se va a mantener baja, sino que probablemente se disminuya. Entonces, No, pero además, sí. cuando las personas, perdón que te interrumpa, y esto como uno le enseña a los estudiantes todos los días, cuando las personas no creen en el sistema judicial, no creen en la justicia, lo que prevalece es la violencia, en sus distintas eso formas. estamos de acuerdo. Por eso mismo se necesita Toda esta proactividad. toda esta apelación, mire, acá hay personas del tamaño de Milton Juiga, que afirmó, claro que es corrupción el no haber removido al juez Ulloa. Entonces me parece a mí que darle más vueltas, de si ojalá, o sea, yo espero que haya acusación constitucional y espero que por esa vía podamos subsanar un error grave que presentó la Corte Suprema el día de ayer. Lo digo con mucho respeto, yo formo parte del sistema como decimos los abogados, somos coayudantes del sistema judicial, pero me parece de la máxima gravedad. ¿Qué le puede enseñar uno a un estudiante de Derecho en la Chile cuando en definitiva tiene a la Corte Suprema salvando a magistrados que cometieron actos de corrupción? O sea, lo encuentro insólito. Y además genera dudas sobre el avance del judicial del caso Hermosilla, porque la principal acusación a Ulloa es que aparece como una suerte de, no sé si llamarlo operador, pero de intermediario, ¿no? En el interés del abogado Hermosilla por que determinadas personas en vez de otras sean nombradas en distintos lugares del sistema de justicia. Oye, hay una reforma al sistema de nombramiento que presentó Luis Cordero cuando era ministro de Justicia y ahí está. No ha avanzado mucho en el Congreso, a propósito. Existiendo un diagnóstico relativamente compartido, de hecho, eso es compartido. Lamentable. O sea, lo que pasa es que cuando esto se destruye, ¿sabes cuándo? Cuando no todos los sectores políticos tienen la misma capacidad y fuerza para hacer una crítica compartida respecto de este tipo de resolución. Miren, lo de la Corte Suprema para todos nosotros los abogados es el jefe superior, pero me parece impresentable, y lo digo como profesora, cuesta transmitir un sentido de justicia a los estudiantes, que la Corte Suprema, que tiene el deber máximo, son los máximos ministros, el máximo tribunal, no es capaz de sacar a una persona que tiene este nivel de acusaciones y tiene un sumario por haber practicado actos totalmente contrarios de aquello comportamiento que él juró defender. Laura Albornoz, muchas gracias por haber estado en este programa. Que tengas buen miércoles y buen mes de octubre, porque estamos empezando el mes. Sí. Misma cosa para John Enríquez, como siempre, John, un abrazo y que tengas buen día. Muchísimas gracias, un placer la conversación, estuvo muy entretenido. Lo esperamos para la próxima acá. Oye, nos quedaron temas importantes en el tintero, lo de Julia Chuñil, lo de Gaza, bueno, hay varios temas relevantes que los vamos a continuar conversando, por supuesto, en nuestros espacios noticiosos. Así es, 9:32, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.